ver qué significa la palabra expiación. La palabra expiación significa hacer satisfacción por la culpa, reparar o remover aquello que causa separación entre dos partes. Y cuando usted lee esto, ¿verdad?, ¿qué viene a nuestras mentes? Pues la separación que nosotros teníamos, hemos sido salvos por la gracia de Dios, teníamos entre Dios y nosotros, su pueblo. Entonces Cristo hizo expiación por nosotros, ¿ok? Y la palabra, sí, claro que sí, hermano. La palabra expiación significa hacer satisfacción por la culpa, reparar o remover aquello que causa separación entre dos partes. Dios, nosotros. ¿Qué era lo que nos separaba a nosotros? El pecado. Ya al morir nuestro Señor Jesucristo y al derramar su sangre, ¿verdad?, nos limpia de la culpa. No que cubre el pecado. La palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la palabra redención significa rescatar o liberar mediante el pago de un precio. ¿Cuál fue el pago que nuestro Señor Jesucristo dio en rescate por nosotros, su pueblo? ¿Cuál fue? Su vida dio por nosotros. Dijeron, ¿cómo? Su vida dio por nosotros. Su vida. ¿Qué dijo la hermana otra vez? ¿Su cuerpo o su sangre? La sangre fue derramada para limpiar todo. Correcto, exacto. El precio fue su sangre, a precio de sangre. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pagó completamente la deuda de pecado de su pueblo y así de esa manera satisfizo la demanda de justicia de Dios. Como juez justo, Él demandaba, o sea, tenía que haber un pago por el pecado del ser humano. Y entonces Jesucristo pagó. Por eso la ira de Dios, en vez de venir en contra de nosotros, fue hacia nuestro Señor. Y de esa manera nos reconcilió. En la cruz nos reconcilió con Él. En este gran acto, hermanos, de redención, la Santísima Trinidad cumple tres funciones gloriosas. El Padre eligió soberanamente. Recuerden que cuando decimos soberanamente, Dios es soberano. Ese es uno de sus atributos. ¿Qué son atributos? Características, ¿verdad? Uno de sus atributos de Dios es que Él es soberano. No se nos puede olvidar eso. Él hace, Él escoge, Él quita, Él lo que quiere, pone lo que hace, cuando Él quiere y cuando Él lo desea. Y nadie puede parar lo que el Señor está haciendo. Entonces el Padre eligió soberanamente a los que Él iba a salvar. El Hijo redime a los que el Padre eligió. Ya sabemos lo que es redención. El Hijo cumple esa función gloriosa, redime a los que Él eligió. Y el Espíritu Santo los llama a su tiempo, los llama. No sabemos cuándo, y es a través del Evangelio, pero los llama, y cuando los llama entonces los sella. ¿Okay? Ahora, la pregunta que debemos nosotros responder hoy es esta. ¿Cristo murió para expiar los pecados de toda la raza humana o murió para salvar específicamente a los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo?
Voy a repetir la pregunta porque es un poco larga. ¿Cristo murió para expiar los pecados de toda la raza humana o murió para salvar específicamente a los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo? La expiación entonces es limitada o ilimitada. No responda ahora, un poquito más adelante sí. ¿Okay? Digo para que te vaya ahí en su mente. Mira, en palabras sencillas es eso, ¿no? La pregunta es esa. La expiación es limitada o ilimitada. Y, tengo que poner la I adelante, ¿okay? La vocal I. Limitada a un grupo específico de personas o ilimitada a toda la raza humana. Eso significa, cuando decimos limitada a un grupo específico de personas, Cristo murió por un grupo específico de personas, o es ilimitada que murió por toda la raza humana. Ahora, es importante decir que la muerte expiatoria de Cristo es poderosa para salvar a toda la humanidad entera. Pero es efectiva solo para los que el Padre ha elegido. O sea, como hemos aprendido, ¿verdad? Para los que verdaderamente creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados y viven para Él. Y cuando digo que viven para Él, o se apartan de ellos, de los pecados, quiere decir que es una conversión al Señor genuina. Porque nosotros a veces vemos, hermanos, que personas son cristianas pero por tradición. No, esto no se trata de tradición. Se trata de verdaderamente una salvación genuina, un cambio radical, que fue Dios que verdaderamente cambió a esa persona. Usted puede saber mucho de Biblia, usted puede ser un tremendo predicador y todo, maestro, profesor, y no ser nacido de nuevo. Yo recuerdo el testimonio de Juan Wesley, que fue el fundador del metodismo, de la iglesia metodista. Y cuenta la historia que él tenía 10 años siendo pastor, ya era pastor, ordenado y todo. Y él dice que él tenía una insatisfacción en su alma, algo le faltaba. Y cuenta la historia que él iba un día en un barco y se desató una tremenda tormenta donde estaban a punto de morir. Pero en medio de esa tormenta, él veía en el mismo barco un grupo de hermanos que estaban con una paz y cantando himnos a Dios, y eso le llamó a él la atención. Digo, ¿cómo puede ser que esos cristianos que están allá en esa esquina del barco tengan una paz y una seguridad, y yo estoy aquí muerto de miedo? Bueno, gracias a Dios se salvaron, ¿verdad? El barco llegó a la orilla y todo, pero él se bajó y sabía que algo tenían esos cristianos que él no tenía. Y dice que con el tiempo fue invitado a un culto en un hogar y había un hermano que estaba predicando la palabra del Señor. Y ese hermano estaba predicando la palabra de Dios en ese culto de hogar. Y él cuenta que él fue invitado y dice que él iba de mala gana a esa casa. Ese culto de hogar, él dice que él iba de mala gana, pero fue. Dice que cuando él escuchó el evangelio predicado, dice que por primera vez, hermano, por primera vez, dice así literalmente, que él sintió arder su corazón de una manera extraña. Y por primera vez, verdaderamente, él pudo poner su fe en Cristo. Que no es su fe, es fe. La fe viene de Dios. Pero puso la fe en Cristo para salvación. Y su vida cambió totalmente. Entonces, hermanos, de eso estamos hablando. No de una religiosidad, sino
de un verdadero cambio que lo hace el Señor en nuestras vidas. Entonces, veamos algunos textos bíblicos que apoyan esta verdad de la expiación limitada. Cristo murió para salvar a su pueblo. Cristo murió para salvar a su pueblo. Vemos Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. No dice a la humanidad, dice a su pueblo de sus pecados. Fíjese que dice, sin lugar a dudas, que Jesús salvará a su pueblo. No que quizás, no que a lo mejor, no que puede ser, sino que afirma que lo salvará. Dice, hermano, mire, el Señor no falla. Cuando Él dice o decreta algo, eso es así. Si el Señor lo salvó a usted o la salvó, y Él le ha prometido que usted iba a estar en el cielo, eso es seguro que va a estar. No hay dudas. Por toda la palabra de Dios nos confirma eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No hay dudas de eso. Cuando usted es salvo verdaderamente, no hay dudas de que usted va... A ver, usted en el camino de aquí a la glorificación, por supuesto, usted va a tener esto, va a pasar tantas cosas, va a venir días donde usted va a pasar cosas tan difíciles y tan fuertes que usted va a decir, Señor, pero ¿cómo esto? O va a ceder a tentaciones. ¿Okay? Pero si usted es hijo, si usted es hija, siempre el Señor va a tratar con usted y lo va a traer al camino. Siempre. Porque es hijo, porque es hija. Fíjense en Juan capítulo 6, Juan el Evangelio capítulo 6, versículo 37. Recuerde que estamos hablando en este punto de Cristo murió para salvar a su pueblo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién se lo da? El Padre. Este es Jesús hablando. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:39. 2 versículos más adelante dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo murió por los que el Padre le dio, los elegidos. Y es tan seguro que esas personas serán salvas debido al sacrificio de Cristo y no a nada que tenga que ver con ellas mismas. No tiene que ver, hermano, que si sus sentimientos, que si usted se portó bien, que absolutamente nada de eso. La palabra claramente nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios ya lo habíamos estudiado la semana pasada o antepasada. Y tenga en mente, a medida que nosotros vamos estudiando las doctrinas de la gracia, la primera clase, la depravación total. Si usted entiende la depravación total, usted puede entender todas las demás doctrinas de la gracia. Están grabadas también ahí en el canal, si usted las quiere volver a ver. Si usted las entiende bien, todas caen como un rompecabezas. Y no puede quitar ninguna, porque si quita una, entonces se cae todo. Todas son bíblicas. Y este ha sido el pensamiento, hermanos, de la reforma, de los reformados. Piensan así de esa manera. Eso es lo teológico. Eso es lo bíblico. Vamos al punto número 2. Cristo dio su vida, sin lugar a dudas, por sus ovejas. Por sus ovejas. Ahí en el Evangelio, donde está, si está en el Evangelio. Capítulo 10, versículo 11. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida
da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero vaya pensando en las ovejas. ¿Okay? Vamos un poquito más adelante, ahí en ese mismo capítulo 10 de Juan, 14 y 15, vamos ahora. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos un poco más adelante ahí mismo, Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, mire, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, quiere decir que algunas son sus ovejas y otras no, ¿verdad? Lógicamente. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor hace una distinción entre sus ovejas y las que no lo son. Cristo entregó su vida en la cruz específicamente por sus ovejas, su pueblo elegido, específicamente. Y antes que piense otra cosa, vamos a seguir leyendo y usted va a ver que la misma palabra de Dios y su Santo Espíritu va a traer convicción a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Es la palabra de Dios. Cristo murió por la iglesia. Por la iglesia. Y aquí es lo mismo que las ovejas. Pero el apóstol Pablo ya usa el término iglesia. Y ese dice, Efesios, vaya ahora sí a la carta de Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Son todos iglesia? ¿Es toda la humanidad la iglesia? No. Cristo redimió a su iglesia nada más. A toda la humanidad, no a toda la humanidad. No a toda la humanidad. La palabra de Dios específica, otra vez. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí a Pablo le está hablando a los ancianos, ¿verdad? A los pastores en ese momento. Entonces les dice a ellos, los pastores: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es que un pastor también, o un anciano, pero ahí en esta connotación es supervisor, ¿verdad? Ellos son supervisores del rebaño. Entonces les dice, ¿para qué los puso el Señor? Para apacentar. No los puso para otra cosa, mi hermano. No para enseñorearse de la grey, no. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor. La sangre de Cristo derramada en la cruz redimió exclusivamente a su pueblo. A su pueblo del pasado que ya ha partido con el Señor, al pueblo del presente y a aquel pueblo que va a ir creyendo poco a poco y van a ser agregados. Por eso, hermanos, estamos predicando el Evangelio. Por eso predicamos también en las calles. Por eso predicamos en el trabajo. Por eso predicamos donde quiera que estamos. Y tratamos de vivir este Evangelio con todo nuestro corazón para que nuestra vida también predique el Evangelio.
Para que el Señor siga agregando aquellos que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Y por supuesto, ya nosotros en la iglesia somos edificados por la palabra, porque para eso es también la iglesia, ¿no? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 11. Por esta doctrina específicamente, oiga bien esto, que a lo mejor no sabía esto, pero a lo mejor sí lo sabe. Los bautistas reformados antiguamente los llamaban los bautistas particulares. Antiguamente se le llamaba los bautistas particulares, específicamente por esto, por la expiación limitada. Bautistas particulares. Es lo mismo que los reformados hoy. Nosotros nos llamamos bautistas reformados. Particulares por la expiación, otra vez. Limitada de Cristo. Entonces están los bautistas generales. Los bautistas generales son arminianos. ¿Ve la diferencia? Son bautistas generales, pero son arminianos. Bautistas porque bautizan a creyentes, no el paidobautismo, que es el bautismo de bebé, nosotros no, ellos tampoco lo hacen, por eso se llaman bautistas, ¿no? Y reformados, ¿por qué? Porque somos reformados. ¿Verdad? Porque la expiación particular, pero también porque hemos vuelto a la Biblia. Eso fue lo que hizo la Reforma en el siglo XVI, ¿verdad? Volver a las Escrituras. Y no era la intención de Martín Lutero formar una iglesia nueva, sino que la situación lo obligó. Él quería que la iglesia en ese momento, ¿verdad?, volviera a las Escrituras, pero no. Entonces por eso se levantaron las iglesias, ¿verdad?, reformadas. Vamos al punto número 4. La obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo es particular. Ella es particular. Esto significa que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero por eso su sacrificio en la cruz y su obra intercesora por nosotros, su pueblo, no pueden separarse. No pueden separarse. Él es nuestro sacerdote, ¿verdad? Y es nuestro intercesor. Fíjense lo que dice Juan capítulo 17, Juan 17, 9. Juan 17, 9 dice: yo ruego por ellos. Está orando el Señor, ¿verdad?, al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Usted se da cuenta como la palabra de Dios es la que nos convence? No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17, 9 es eso que acabo de leer. Hebreos 7, 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente, hablando de nuestro Señor, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un solo sacrificio, no más de uno. Un solo sacrificio hizo nuestro Señor perfecto en la cruz. Y Él está, ¿verdad?, intercediendo por nosotros perpetuamente, ese sacrificio perfecto. Podemos ver aquí que el Señor es específico, que dice: los que me diste. Fíjense cómo el Señor es específico. Los que me diste, aquí en Juan 17, 9. Y después dice: los que se acercan a Dios. Vamos al punto número 5.
nuestro Señor Jesucristo aseguró la salvación de su pueblo. Es segura. ¿Usted tiene duda de que su salvación es segura? Yo espero que a este punto no, pero vamos a leer para que usted vea y se asegure más todavía. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro. Ustedes se acuerdan que en el antiguo pacto esa era la manera, cada vez que el pueblo pecaba, los sacrificios eran de animales. Entonces dice, sigue diciendo, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa eterna redención es para su pueblo. Y es eterna. No falla ni fallará. Hebreos 10:14, Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y sabemos que la santificación es un proceso de toda la vida, que comienza cuando el Señor nos salva. Pero delante de Dios somos santos, hermanos. La sangre de Cristo es tan poderosa que Él lo ve a usted completamente limpio. Así se haya portado mal con su esposa. Esta mañana, o con su esposo. Qué hermoso es saber que la salvación no depende de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, ya la hubiésemos perdido un montón de veces. Por eso yo pregunto, entonces, ¿cuándo la persona que cree que la salvación se pierde? Entonces, ¿cuándo se pierde? O sea, ¿cuál es el pecado? Yo no veo nada en la Biblia que me diga cuál es el pecado que nosotros tenemos que cometer para entonces perder la salvación. Bueno, y preguntan a veces que se hacía, pero bueno, ¿y si esa persona muere y no le dio tiempo de arrepentirse? Esas eran preguntas que yo mismo en mis años, en los primeros comienzos del Señor, pues yo también hacía. Digo, bueno, y si no nos da tiempo a arrepentirnos, uy, hermano, qué inseguridad y qué miedo era eso, andar así. Imagínese que usted comete un pecado y de repente le toque irse con el Señor y no le dio tiempo a arrepentirse. Se perdió, porque muchos creen así, que se perdió, pero no es verdad. La palabra de Dios no dice eso por ninguna parte. Sí dice que debemos arrepentirnos, y el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, hermano, el Espíritu Santo te va a redarguir. Tú cometes un pecado y eso es rápido en el corazón. No te deja tranquilo hasta que tú vas y pides perdón. Pides perdón a Dios y a la persona que ofendiste. Rápido, lo más pronto posible. Pero la salvación, si te toca, si no llegas hasta la casa, vamos a suponer que vive en Houston y de aquí a allá pasa algo, ¿verdad? Y partes con el Señor, pues partes con el Señor. No te dio tiempo. Qué bueno es saber, qué liberador es estar en la palabra del Señor. Usted es salvo para siempre. Nada lo puede usted arrebatar de la mano del Señor. Nada. Una vez que usted es salvo, nada lo puede arrebatar de las manos del Señor. Y ahora lo vamos a ver. El punto número 6, hermanos, dice: la elección, expiación y redención van de la mano. La elección, expiación y redención van de la mano. Vaya Efesios, a la carta de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos del 4 al 7. Efesios 1 del 4 al 7. Dice: según nos escogió, note la palabra escogió, en Él antes de la fundación del mundo. Ahí vemos la elección.
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, y vemos la elección de nuevo, para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? En quien tenemos redención. Ahora vemos la palabra redención. Por su sangre el perdón de pecados. Ahí vemos expiación y redención. Limpieza y compra. La sangre de Cristo nos compró. La expiación nos limpió, por decirlo de una manera bien sencilla. ¿Sí? Según las riquezas de su gracia. Ahora vamos a Romanos. Vaya a la carta a los Romanos. Con esto sí, cualquiera que tenga dudas de su salvación, vamos a buscar muchas más, pero mire esta para que vea. Y hemos hablado, la cadena de oro. Romanos 8, 29 y 30, después seguimos leyendo hasta el 34, pero mire 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, hermoso eso, ¿verdad? A los que antes conoció, ¿quiénes son esos que antes conoció? Ustedes, yo hermano, ustedes y yo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Elección. Elección. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira el 30. 8, 30. Romanos. Y a los que predestinó, elección de nuevo, a estos también llamó. El Espíritu Santo los llama. Los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Nos justifica en quién? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo nos justificó? ¿Cómo somos justos delante del Padre? ¿Ah? Muy bien, hermano. Medio de ese sacrificio, esa sangre de Cristo. Ajá. Entonces dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando decimos glorificó, ¿es dónde? ¿Ah? Muy bien, hermano. En la gloria, en el cielo. ¿Ve? Y ve cómo, yo lo que quiero que usted vea cómo esa cadena no se rompe. Es Dios. ¿Ve? Nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Hermano, mire, cualquier cosa que usted tenga aquí en la mente que aprendió antes, pídale al Señor que lo rompa en el nombre de Jesús. A través de su palabra. Porque es su palabra. Usted no va a ser juzgado por otra cosa. Es su palabra. Aquí lo dice completamente. Nos llamó, ¿verdad? Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos llama. Nos justifica. Y después nos glorifica. Eso no lo puede romper ningún ser humano. Eso es algo que hay que alabar y glorificar al Señor. Por eso cuando estamos aquí cantando esos signos, hermano, con todo nuestro corazón, dándole gloria a Dios por lo misericordioso que Él ha sido con nosotros, porque nos merecíamos, era verdaderamente el infierno. Eso es lo que nosotros nos merecíamos. Pero Él nos libró de allí, por amor. Por eso mandó a su Hijo. Muchas personas a veces dicen, no, que Cristo vino para darnos ejemplos, porque no lo pueden negar, que vino. Pero sí pueden torcer. No, que Él vino con un gran maestro, que no. Cristo vino, Él mismo lo declaró. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso somos nosotros. Y por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único camino al Padre, nuestro Señor.
Y mire cómo continúa aquí el apóstol. En el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Lo que hemos visto, lo que hemos acabado de leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Sigue mi pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Marque ahí escogidos. ¿Quién acusará? No, porque acuérdate que tú hiciste este pecado. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? Que viene el diablito y le habla a la mente. ¿Te acuerdas de esto? Este pecado tan terrible. No, pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. A mí no me interesa lo que usted hizo. Con respeto digo esto. Me pasó un poquito. No importa lo que usted haya hecho, hermanos. Lo importante es lo que usted es ahora. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Entonces nadie puede acusarlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Continuamente. Si alguien ha pecado, y todos pecamos, ¿verdad? Todos los días, de pensamiento, de palabra o de hechos o de obras. Pero ¿qué nos dice la palabra? Por eso hay que estar pegado a la palabra, hermano. No a lo que dice YouTube, ni lo que dice, nosotros estamos en YouTube también, pero lo que estoy diciendo es que es la palabra, es que tenemos que estar nosotros ahí pegados. Si alguno ha pecado, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Más nadie, más nada, Él solamente, hermanos.